Bueno, 78 años en Carlos Paz significa también varias vidas en Carlos Paz. Yo hice muchas cosas, siempre cerca de la palabra. Fui locutor de una propaladora, fui cantor de boleros y cumbias en la confitería Oscars, toqué la guitarra y canté en el viejo escenario que se levantaba en la confitería Carlos Paz de los Picato. Con Quelito anduvimos haciendo obras de teatro y cantando con León Zárate, algún sainete y con gente de antes que ya no está, con Don Espinosa que vendía bebidas en la Cruz y que nosotros con su hijo, yo era muy amigo, le llevábamos el hielo caminando para que en verano los turistas tuvieran refrigerio, y además era mientras él esperaba que le compraran refrescos en la Cruz, se inspiraba y escribía obras de teatro. Escribió una obra que se llamaba Los Cuereadores, que tenía que ver con algunos cuatreros que andaban por la sierra, que siempre hubo cuatreros también por aquí, y la quisimos representar, la ensayamos y todo lo demás. Y después, claro, armando peñas, haciendo peñas, primero Fogón Serrano, después participando en la Amistad, pero antes en la peña La Calandria, antes en la peña Pago Alegre, en la época de Candy, en la época de Rotundo, en la época de Paulino Silva. Siempre mi compañero en estas aventuras nocturnas y del folclore y de la música y de la palabra era otro poeta querido, Enrique Romero Cortés, Quelito, que falleció hace poco y que se subía a los escenarios de la calle Pellegrini cuando todavía era de tierra, ahí lo conocí yo siendo chico, a decir poemas el día en que se festejaba la Virgen del Carmen, que era el día de la patrona de Carlos Paz. Un Carlos Paz que ya no existe más, que ha cambiado mucho y al cual me cuesta reconocer, con el lago envenenado, un lago en donde nos hemos bañado. Yo nací en el Cortijillo, que todavía existe, una casa que está en Pellegrini, esquina Casafuch, que era de Vicente López Torres, descendiente de Vicente Fidel López, el caudillo santafesino, y además albacea de algún modo de el maestro Manuel de Falla, al cual él le traía el aceite de oliva de Andalucía y lo hacían llegar a Buenos Aires. Adelante vivían los Rigacios sobre Pellegrini. Ahí aprendí a tocar el piano, las primeras notas. Ahí mi hermana se recibió con la hija de don Pedro Rigacio, la hermana de Aldo Rigacio. Ahí se recibió de profesora de piano. Ahí me crié con los Pacher, me crié con los Quintero, con viejos amigos de aquella época, algunos de los cuales todavía están, pero otros ya no están más. Y después de ahí, bueno, nos fuimos a vivir a una quebrada de aquí, a la quebrada de los Cufré, que era pasando la quebrada de los Rodríguez, entre Las Cabras y demás, en lo que hoy es barrio Las Malvinas al fondo. Y ahí, después de ahí, nos fuimos a vivir al barrio obrero, que se inauguró en el 1955, ya ahí tenía yo 10 años, y pasé la mayor parte de mi vida con toda esa gente. Nosotros somos de una familia muy humilde. Mis padres, cuando yo nací, eran caseros en el Cortijillo, y era peluquero, era músico. Yo vengo de una familia de músicos y eran exiliados, venían escapando de otra de las tragedias que tuvo Ucrania, que siempre ha vivido entre tragedias, con 3 hermanos ucranianos y mis 2 padres ucranianos. Nosotros éramos 6 hermanos, yo soy el menor y nací aquí en Carlos Paz. Y bueno, mi vida transcurrió a partir de la necesidad de seguir en la música y en la cultura. En Carlos Paz no había nada durante todos esos años. Cuando yo maduré
y tuve 18, 20 años y me tenía que ir a Córdoba. Ahí participaba, iba al cine Club Sombras, compraba libros, veía, los traía acá, los leíamos con Quelito, y después con el tiempo, bueno, quise tener una familia, me casé a los 20 años, dejé el mundo de la noche a los 23 años y quise tener una vida normal, una familia normal, con hijas y mujer. Armé una mueblería con mis cuñados y en esta mueblería en donde estamos conversando ahora, desde aquella época, entre otras cosas, con otros vecinos y amigos de Carlos Paz como Edgardo Doptántera y 8 o 10 vecinos más, hacíamos el bachillerato nocturno para adultos. Contratábamos a profesores que venían acá y de noche aquí armaban un pizarrón. El ingeniero Nasif, por ejemplo, nos enseñaba matemática. Y en poco tiempo me recibí, terminé el secundario, no lo había hecho de chico porque tenía que trabajar. Yo empecé a trabajar a los 11 años en el Lago Sierras con mi hermano Miguel. Y después, de grande, me di el gusto a los 30 años de entrar a la Universidad de Córdoba, recibirme de licenciado en filosofía, y después me ofrecieron una cátedra en la Facultad de Lenguas, y ahí entré y me jubilé hace 5 años, después de 25 años de actividad. Y dentro de todo eso, bueno, mi vida escribiendo libros, escribiendo poesía, pensando, reflexionando. Y en la época en que no hubo quien escribiera nada sobre Carlos Paz y no dijera macanas como eran los excursionistas de aquella época que decían que aquí abajo del lago había poco más que un monstruo que salía como el del lago Ness, me dediqué a hurgar en la historia porque era mi pueblo y me daba pena que le mintieran a los turistas, no tenía razón de ser. Investigué un poco, escribí un librito, el primer libro de historia de acá. Armando Carena publicó su libro 2 o 3 años después, yo le ayudé a corregirlo. Y también eso forma parte de mi vida. Después pasé por patrimonio histórico en el gobierno de Lamayore. Adrián Lizarriturri me ayudó a armar una dirección de patrimonio histórico para pelear por el patrimonio de la ciudad, por la memoria de la ciudad, que hoy lamentablemente está absolutamente abandonada, está dejada de lado y bueno, me duele mucho. Esas son las diferencias entre aquel Carlos Paz y este Carlos Paz.